Audiolibro Cujo por Stephen King, parte 3. Cujo sabía que era demasiado viejo para cazar conejos. No era viejo, no, ni siquiera para un perro. Pero, a los 5 años, había rebasado con mucho la edad infantil en la que una simple mariposa bastaba para desencadenar una ardua persecución por los bosques y prados detrás de la casa y el establo. Tenía 5 años y, si hubiera sido un ser humano, hubiera estado entrando en la fase inicial de la mediana edad. Pero era el 16 de junio, una preciosa mañana en sus primeras horas, con el rocío todavía sobre la hierba. El calor que tía Ivy le había predicho a George Meara ya había llegado. Eran los primeros días de junio más calurosos que se registraban desde hacía muchos años, y a las 2 de aquella tarde, Cujo se tendería en el patio de entrada o en el establo en caso de que el hombre le dejara entrar, cosa que a veces le permitía cuando estaba bebiendo, lo cual ocurría bastante a menudo últimamente, jadeando bajo el ardiente sol, pero eso sería más tarde. Y el conejo, que era grande, pardo y rollizo, no tenía ni la menor idea de que Cujo estaba allí, hacia el fondo del campo de cultivo del norte, a 1,5 kilómetros de la casa. El viento estaba soplando en dirección adversa para el conejo Brer. Cujo se fue hacia el conejo, más por deporte que por la carne. El conejo estaba mascando alegremente los nuevos tréboles que un mes después iban a estar asados y quemados bajo el implacable sol. Si hubiera cubierto tan solo la mitad de la distancia inicial entre él y el conejo cuando el conejo le vio y pegó un brinco, Cujo lo hubiera dejado correr. Pero estaba tan solo a 15 metros cuando la cabeza y las orejas del conejo se levantaron. Por un instante, el conejo no se movió en absoluto. Era la congelada escultura de un conejo con sus negros ojos estrábicos cómicamente desorbitados. Después emprendió la huida. Ladrando furiosamente, Cujo inició la persecución. El conejo era muy chico y Cujo era muy grande, pero la posibilidad de la cosa infundía una ración adicional de energía en las patas de Cujo. Este llegó a acercarse hasta el extremo de rozar al conejo con su pata. El conejo se movió en zigzag. Cujo se lanzó con más fuerza, hundiendo las patas en la oscura tierra del prado, perdiendo un poco de terreno al principio, pero recuperándolo rápidamente. Los pájaros levantaron el vuelo al oír sus poderosos y agitados ladridos. Si es posible que un perro sonría, Cujo estaba sonriendo en aquellos momentos. El conejo se desplazó en zigzag y después cruzó en línea recta el campo del cultivo del norte. Cujo lo persiguió enérgicamente, empezando a sospechar que no iba a ganar la carrera. Pero lo intentó con todas sus fuerzas y estaba dando nuevamente alcance al conejo cuando éste se introdujo en un pequeño agujero de la ladera de un suave y pequeño altozano. El agujero estaba cubierto de altas hierbas y Cujo no vaciló. Agachó su enorme cuerpo atezado como si fuera una especie de peludo proyectil y se dejó llevar por su propio impulso, quedando inmediatamente encajonado como un tapón de corcho en una botella. Joe Camber era propietario de la granja de los 7 robles del final de Town Road en el número 3 desde hacía 17 años. Pero no tenía idea de la existencia de aquel agujero. Lo hubiera descubierto sin duda si las faenas agrícolas hubieran sido su oficio, pero no lo eran. No había cabezas de ganado en el gran establo rojo. Este le servía de garage y de taller. Su hijo Brett correteaba a menudo por los campos y bosques de la parte de atrás de la casa, pero nunca se había percatado del agujero, pese a que en varias ocasiones había estado a punto de introducir el pie en el mismo, lo cual tal vez hubiera sido causa de que se rompiera un tobillo. En los días despejados el agujero podía confundirse con una sombra. En los días nublados, cubierto de hierba como estaba, desaparecía por completo. John Newsom, el anterior propietario de la granja, conocía la existencia del agujero, pero no se le había ocurrido mencionárselo a Joe Camber cuando Joe compró la granja en 1963. Tal vez se lo hubiera mencionado como medida de precaución cuando Joe y su esposa Charity tuvieron un hijo en 1970, pero para entonces el cáncer ya se había llevado al viejo John. Era mejor que Brett nunca lo hubiese encontrado. No hay nada en el mundo más interesante para un muchacho que un agujero en el suelo, y este se abría a una pequeña cueva natural de piedra caliza. Tenía 6 metros de profundidad y hubiera sido muy fácil que un chiquillo travieso lograra introducirse en el mismo.
se deslizara hasta el fondo y después no consiguiera salir. Eso les había ocurrido a animales de pequeño tamaño en el pasado. La superficie de piedra caliza de la cueva permitía deslizarse hacia abajo con facilidad, pero dificultaba la subida y su fondo estaba tapizado de huesos. Una marmota americana, una mofeta, un par de ardillas listadas, un par de ardillas vulgares y un gato doméstico. El gato doméstico se llamaba Mr. Clean. Los Camber lo habían perdido hacía 2 años y habían supuesto que había sido atropellado por un automóvil o que simplemente había huido. Pero allí estaba, junto a los huesos del ratón de campo al que había perseguido hasta el interior de la cueva. El conejo de Cujo se había revuelto, deslizándose hasta el fondo y ahora estaba allí, temblando, con las orejas levantadas y el hocico vibrando como un diapasón, mientras los furiosos ladridos de Cujo llenaban el lugar. El eco de los ladridos hacía que estos parecieran pertenecer a toda una jauría de perros. La pequeña cueva había atraído también a veces a los murciélagos. Nunca demasiados, porque era una cueva pequeña. Si bien la aspereza de su techo la convertía en un lugar perfecto para que estos pudieran colgarse boca abajo y pasar el día durmiendo. Los murciélagos eran otra buena razón para que Brett Camber hubiera tenido suerte, sobre todo este año. Este año, los pardos murciélagos insectívoros que habitaban en la pequeña cueva eran portadores de una variedad de rabia especialmente virulenta. Cujo había quedado atrapado por los hombros, agitó furiosamente las patas posteriores sin el menor resultado. Hubiera podido hacer marcha atrás y retroceder, pero aún seguía queriendo pillar al conejo. Intuía que éste se encontraba acorralado y que lo tenía a su disposición. Su vista no era muy aguda y de todos modos su enorme cuerpo impedía casi totalmente la penetración de la luz y él no podía percibir la pendiente que había más allá de sus patas delanteras. Podía olfatear la humedad y podía olfatear los excrementos de los murciélagos, antiguos y recientes, pero sobre todo podía olfatear al conejo, cálido y sabroso. La comida estaba servida. Sus ladridos despertaron a los murciélagos. Estos se aterrorizaron. Algo había invadido su hogar. Empezaron a volar chillando en masa hacia la salida, pero su sistema de sonar registró un lamentable y desconcertante hecho. La abertura de la entrada ya no existía. El depredador ocupaba el lugar de la entrada. Los murciélagos empezaron a revolotear en círculo y a descender en picado, produciendo con sus alas membranosas un rumor análogo al de unas piezas de ropa de pequeño tamaño. Pañales tal vez, tendidas en una cuerda y agitadas por ráfagas de viento. Por debajo de ellos, el conejo se encogió esperando que todo se resolviera satisfactoriamente. Cujo notó el revoloteo de varios murciélagos contra el tercio de su cuerpo que había logrado introducirse en el agujero y se asustó. No le gustaba su olor ni su rumor. No le gustaba el extraño calor que parecía emanar de ellos. Ladró con más fuerza, tratando de atrapar con la boca las cosas que estaban revoloteando y chillando alrededor de su cabeza. Sus mandíbulas se cerraron sobre un ala pardo negra. Unos huesos más frágiles que los de una mano de un niño pequeño empezaron a crujir. El murciélago se agitó y le mordió desgarrando la piel del sensible hocico del perro en una larga herida curva en forma de signo de interrogación. Un momento después resbaló a saltitos y bajó rodando por la pendiente de piedra caliza ya moribundo, pero el daño ya estaba hecho. La mordedura de un animal rabioso es más grave en la zona de la cabeza, puesto que la rabia es una enfermedad del sistema nervioso central. Los perros, más vulnerables que sus propietarios humanos, ni siquiera pueden abrigar la esperanza de una protección absoluta con la vacuna de virus inactivo que todos los veterinarios administran. Y a Cujo no le habían vacunado contra la rabia ni una sola vez en su vida. Sin saberlo, pero sabiendo, en cambio, que la cosa invisible que le había mordido tenía un sabor horrible y repugnante, Cujo decidió que el juego no merecía la pena. Echando fuertemente los hombros hacia atrás, consiguió retirarse del agujero a tiempo que provocaba una pequeña avalancha de tierra. Se sacudió para eliminar de su pelaje la tierra y los restos de maloliente piedra caliza. La sangre le manaba del hocico. Se sentó, levantó la cabeza hacia el cielo y emitió un único y débil aullido. Los murciélagos abandonaron el agujero en una pequeña nube parda.
Se agitaron confusamente bajo el brillante sol de junio por espacio de 2 segundos y después volvieron a entrar para seguir durmiendo. Eran cosas sin cerebro y en 2 o 3 minutos olvidaron todo lo concerniente al intruso ladrador y se durmieron de nuevo, colgados de las patas y con las alas alrededor de sus cuerpecitos de roedores como los pañolones de las viejas. Cujo se alejó trotando. Volvió a sacudirse. Se tocó inútilmente el hocico con la pata. La sangre ya se estaba secando y formando una costra, pero le dolía. Los perros tienen un sentido del propio yo totalmente desproporcionado en relación con su inteligencia. Y Cujo estaba molesto consigo mismo. No quería volver a casa. Si volviera, uno de los componentes de su trinidad, el hombre, la mujer o el niño, vería que se había hecho algo. Era posible que uno de ellos le llamara perro malo. Y en aquel preciso momento, él se consideraba sin duda un perro malo. Por consiguiente, en lugar de regresar a casa, Cujo bajó al arroyo que separaba las tierras de Camber de la propiedad de Gary Pervier, el vecino más próximo de los Camber. Vadeó la corriente arriba. Bebió mucho, se revolcó en el agua tratando de librarse del desagradable sabor que le había quedado en la boca, tratando de librarse de la tierra y del húmedo color verde de la piedra caliza, tratando de librarse de aquella sensación de perro malo. Poco a poco empezó a sentirse mejor. Salió del riachuelo y se sacudió mientras la rociada de agua formaba un momentáneo arco iris de estupefacta claridad en el aire. La sensación de perro malo se estaba desvaneciendo, al igual que el dolor del hocico. Empezó a subir hacia la casa para ver si el niño estaba por ahí. Se había acostumbrado al gran autocar escolar de color amarillo que acudía a recoger al niño todas las mañanas y le devolvía a media tarde. Pero esta última semana, el autocar escolar no había aparecido con sus ojos encendidos y su vociferante cargamento de niños. El niño estaba siempre en casa. Por regla general, estaba en el establo haciendo cosas con el hombre. Tal vez el autocar amarillo hubiera vuelto, tal vez no. Ya vería. Ya había olvidado el agujero y el desagradable sabor del ala de murciélago. El hocico apenas le dolía ahora. Cujo se abrió fácilmente camino a través de la crecida hierba del campo del norte, obligando a levantar el vuelo a algún que otro pájaro, pero sin tomarse la molestia de perseguirlo. Ya había cazado bastante por hoy y su cuerpo lo recordaba, aunque su cerebro lo hubiera olvidado. Era un San Bernardo en la flor de la vida, 5 años, casi 100 kilos de peso, y ahora, la mañana del 16 de junio de 1980, en la fase prehidrofóbica. 7 días más tarde, y a 45 kilómetros de la granja de los 7 robles de Castle Rock, 2 hombres se reunieron en un restaurante del centro de Portland llamado El Submarino Amarillo. En el sub servían una amplia variedad de bocadillos gigantes, pizzas y dagwoods en bolsas libanesas. Había un billar romano automático en la parte de atrás. Había un rótulo por encima del mostrador en el que se decía que si podías comerte 2 pesadillas del sub amarillo, comerías gratis. Debajo, entre paréntesis, se había añadido el codicillo: si vomitas, pagas. Por regla general, nada solía apetecerle más a Vic Trenton que un bocadillo gigante de albóndigas del sub amarillo, pero hoy sospechaba que no iba a conseguir otra cosa más que un episodio de ardor en toda regla, provocado por un exceso de acidez. Parece que vamos a perder la pelota, ¿verdad?, le dijo Vic a otro hombre que estaba contemplando su jamón danés con una acusada falta de entusiasmo. El otro hombre se llamaba Roger Breakstone y cuando contemplaba la comida sin entusiasmo, se podía adivinar la inminencia de alguna especie de cataclismo. Roger pesaba 130 kilos y sus rodillas quedaban ocultas cuando se sentaba. Una vez que ambos se encontraban en la cama, víctimas de un ataque de risa propio de chiquillos en un campamento, Donna le había dicho a Vic que pensaba que a Roger le habían volado las rodillas de un disparo en Vietnam. La situación parece bastante asquerosa, reconoció Roger. Parece tan cochinamente asquerosa que no te lo podrías creer, Víctor, viejo amigo. ¿Crees de veras que haciendo este viaje vamos a resolver algo? Tal vez no, dijo Roger. Pero perderemos con toda seguridad la cuenta de Sharp si no vamos. Tal vez podamos salvar algo. Quizá consigamos introducirnos de nuevo. Le dio un mordisco al bocadillo. El hecho de cerrar durante 10 días nos va a perjudicar. ¿Crees que ahora no nos estamos perjudicando?
Claro que nos estamos perjudicando, pero tenemos que filmar estos spots de los Bookfolks en Kennebunk Beach. De eso puede encargarse Lisa. No estoy demasiado convencido de que Lisa pueda encargarse de su propia vida amorosa y no digamos de los spots de la Bookfolks, dijo Vic. Pero incluso suponiendo que pueda hacerlo, la serie de los Your Choice Blueberries aún está en el tejado, el casco Bank and Trust, y tienes que reunirte con el presidente de la Asociación de Corredores de Fincas de Maine. Ya, eso te corresponde a ti. Y un cuerno me corresponde a mí, dijo Vic. Me desintegro cada vez que pienso en aquellos pantalones rojos y aquellos zapatos blancos. Me dan ganas de mirar en el armario para ver si le encuentro a ese tío un cartelón de anuncios para que se lo cuelgue sobre el pecho y la espalda. No importa, y tú lo sabes. Ninguna de esas cuentas vale una décima parte de lo de Sharp. ¿Qué más te puedo decir? Sabes que Sharp y el chico van a querer hablar con nosotros dos. ¿Te reservo pasaje o no? La idea de pasar fuera 10 días, 5 en Boston y 5 en Nueva York, provocaba a Vic un leve ataque de sudor frío. Él y Roger habían pasado 6 años trabajando en la agencia Ellison de Nueva York. Vic había establecido ahora su residencia en Castle Rock. Roger y Althea Breakstone vivían en la cercana localidad de Bridgestone, a unos 24 kilómetros de distancia. Vic había adoptado la decisión de no volver nunca más la cabeza. Tenía la sensación de que jamás había vivido plenamente, de que jamás había sabido lo que buscaba, hasta que él y Donna se habían trasladado a vivir a Maine. Y ahora experimentaba la morbosa sensación de que Nueva York había pasado los últimos 3 años esperando volver a apresarle en sus garras. El avión patinaría en la pista y quedaría envuelto en una rugiente nube de fuego de combustible de alto octanaje, o se produciría una colisión en el puente de Triborough y su checker quedaría aplastado como un sangrante acordeón amarillo. Un atracador utilizaría el arma en lugar de limitarse simplemente a apuntar con ella. Estallaría una tubería del gas y la tapa de una boca de acceso le decapitaría como si fuera un disco de 50 kilos. Algo. En caso de que regresara, la ciudad le mataría. Rush dijo posando en el plato su bocadillo de albóndigas tras un pequeño bocado. ¿Has pensado alguna vez que quizá no sería ninguna catástrofe perder la cuenta de Sharp? El mundo seguiría adelante, dijo Roger, vertiendo una Bush por fuera de una jarra de cerveza. ¿Pero y nosotros? A mí me quedan 17 años de una hipoteca de 20 y unas gemelas que tienen el corazón puesto en la academia de Bridgestone. ¿Tú también tienes tu hipoteca? Tu hijo y tu viejo jaguar deportivo que te matará a fuerza de costarte sus buenos dólares. Sí, pero la economía local... ¡Que se vaya a la mierda la economía local!, exclamó Roger violentamente mientras posaba con fuerza la jarra de cerveza. Un grupo de 4 individuos sentados junto a la mesa de al lado, 3 de ellos con camisetas de tenis de la UNP y el cuarto luciendo una descolorida camiseta con la frase Darth Vader es marica en la pechera, empezó a aplaudir. Roger agitó la mano hacia ellos con gesto de impaciencia y se inclinó hacia Vic. No vamos a conseguir nada haciendo campañas publicitarias por cuenta de los Your Choice Blueberries y los corredores de fincas de Maine, y lo sabes. Si perdemos la cuenta de Sharp, vamos a hundirnos sin remedio. Por otra parte, si podemos conservar aunque solo sea una parte de Sharp en el transcurso de los próximos 2 años, estaremos en situación de participar del presupuesto del Departamento de Turismo e incluso tal vez tengamos alguna oportunidad con la Lotería del Estado, si para entonces no la han echado a perder y se ha hundido en el olvido. Unos pasteles muy sabrosos, Vic. Podremos despedirnos de la Sharp y de sus cereales de mierda y habrán finales felices por todas partes. El gran lobo malo tendrá que irse a buscar la comida a otra parte y estos cerditos estarán a salvo. Todo depende de que podamos conservar algo, dijo Vic, lo cual es una posibilidad tan remota como que los indios de Cleveland ganen la Serie Mundial este otoño. Creo que será mejor que lo intentemos, amigo. Vic permaneció sentado en silencio, contemplando el bocadillo que se le estaba apelmazando mientras él pensaba. Era totalmente injusto, pero él podía soportar la injusticia. Lo que realmente le dolía era el carácter insensatamente absurdo de toda la situación. Había aparecido en el cielo despejado como un tornado asesino que deja un reguero zigzagueante de destrucción y después se desvanece. Él y Roger y la AdWorks eran candidatos a formar parte del número de víctimas con independencia de lo que hicieran. Podía leerlo en el rostro redondo de Roger, que nunca había estado tan pálidamente serio desde que él y Althea habían perdido a su hijo Timothy a causa del síndrome de la muerte en la cuna, cuando el chiquillo apenas contaba 9 días.
3 semanas después de haber ocurrido el hecho, Roger se había venido abajo y había llorado comprimiéndose el mofletudo rostro con las manos en una especie de terrible dolor desesperado que a Vic le había partido el corazón. Aquello había sido muy malo, pero el incipiente pánico que ahora estaba viendo en los ojos de Roger también era malo. En el sector publicitario, los tornados surgían de vez en cuando como de la nada. Una gran empresa como la agencia Ellison, que facturaba por valor de varios millones, lo podía resistir. En cambio, a una empresa pequeña como la AdWorks le era sencillamente imposible. Habían estado llevando un gran cesto con muchos huevecitos y otro cesto con un solo huevo de gran tamaño, la cuenta de Sharp. Y ahora estaba por ver si el huevo grande se había perdido por completo o si por lo menos se podía ser revuelto. Ellos no habían tenido en absoluto la culpa, pero las agencias publicitarias suelen convertirse en chivos expiatorios. Vic y Roger habían formado equipo con la mayor naturalidad desde su primer esfuerzo conjunto en la agencia Ellison hacía 6 años. Vic, alto y delgado y más bien tranquilo, había sido un yin perfecto para el gordo feliz y extrovertido Yang de Roger Breakstone. Se habían compenetrado muy bien tanto desde el punto de vista personal como profesional. Su primer encargo había sido modesto: organizar una campaña publicitaria en revistas por cuenta de la Unión de Parálisis Cerebral. Habían creado un anuncio en blanco y negro en el que aparecía un niño con unos enormes y crueles aparatos ortopédicos en las piernas, de pie fuera de la banda junto a la línea de la primera base de un campo de béisbol de la liga infantil. Llevaba en la cabeza un gorro de los Mets de Nueva York y su expresión, Roger siempre había sostenido que la expresión del muchacho había sido la que había conseguido vender el anuncio. No era triste en absoluto, era simplemente soñadora, más aún, casi feliz. El texto rezaba simplemente: Billy Bellamy nunca podrá manejar el bate. Debajo: Billy sufre parálisis cerebral. Billy sufre parálisis cerebral. Y debajo, en tipo más pequeño: ¿quieres echarnos una mano? Los donativos destinados a combatir la parálisis cerebral experimentaron un considerable incremento, bueno para ellos y bueno para Vic y Roger. El equipo de Trenton y Breakstone ya estaba lanzado. Siguieron media docena de afortunadas campañas en las que Vic solía encargarse del proyecto en general y Roger de la puesta en práctica efectiva. Para la Sony Corporation, la imagen de un hombre sentado con las piernas cruzadas en la franja intermedia de separación de una superautopista de 16 carriles, enfundado en un traje de calle, con una radio Sony de gran tamaño sobre las rodillas y una sonrisa seráfica en el rostro. El texto decía: la banda de la policía, los Rolling Stones, Vivaldi, Mike Wallace, el Kingston Trio, Paul Harvey, Patti Smith, Jerry Falwell, y debajo, ¡ulala! Para los de la Voigt, fabricantes de equipo de natación, un anuncio en el que aparecía un hombre que era la antítesis absoluta del fanfarrón de playa de Miami, arrogantemente derrengado en la dorada playa de algún paraíso tropical. El modelo era un hombre de 50 años con unos tatuajes, un vientre abultado a causa de la cerveza, unos brazos y piernas de músculos atrofiados y una arrugada cicatriz en la parte superior de un muslo. Este quebrantado aventurero acunaba en sus brazos un par de aletas para bucear de la marca Voigt. «Señor», decía el texto del anuncio, «yo me gano la vida buceando, a mí que no me vengan con historias». Había muchas más cosas debajo, aquellas a las que Roger se refería siempre como el bla bla bla, pero el texto en negrita era el verdadero gancho. Vic y Roger hubieran querido poner «que no me vengan con puñetas», pero no habían logrado convencer a los de la Voigt. Lástima, gustaba de comentar Vic mientras tomaba unas copas. Hubieran podido vender muchas más aletas. Y después vino la Sharp. La Sharp Company de Cleveland ocupaba el 12º lugar en la lista de la gran bollería americana cuando el viejo Sharp acudió a regañadientes a la agencia Ellison de Nueva York, tras más de 20 años con una agencia de publicidad local. La Sharp superaba a la Nabisco antes de la Guerra Mundial, gustaba de señalar el viejo, y su hijo gustaba también de señalar que la Segunda Guerra Mundial había terminado hacía 30 años. La cuenta, al principio con un periodo de prueba de 6 meses, se la habían asignado a Vic Trenton y Roger Breakstone. Al término del periodo de prueba, la Sharp había pasado del 12º al 9º lugar en el mercado de los bollos pasteles cereales. Un año más tarde, cuando Vic y Roger fueron a Maine para establecerse por su cuenta, la Sharp Company había subido al 7º lugar. Su campaña había sido arrolladora. Para los pastelillos Sharp,
Vic y Roger crearon al tirador de precisión de pastelillos, un inepto guardia del oeste cuyos 6 fusiles disparaban pastelillos en lugar de balas, con la ayuda de los del Departamento de Efectos Especiales. En algunos spots Choca Chippers, en otros Ginger Snappies y en otros gachas de avena. Los spots terminaban siempre con el tirador de precisión tristemente de pie sobre un montón de pastelillos y con los fusiles a la vista. Bueno, el malo se me ha escapado, les decía más o menos diariamente a millones de norteamericanos. Pero tengo los pastelillos, los mejores pastelillos del oeste. Y de cualquier otro lugar, me imagino. El tirador de precisión hinca el diente en un pastelillo. Su expresión denota que está experimentando el equivalente gastronómico al primer orgasmo de un muchacho. La imagen se disuelve. Para los pasteles preparados, 16 variedades distintas, desde el bizcocho sencillo a la empanada y el pastel de queso. Se había creado el spot que Vic denominaba de George y Gracie. Aparecen George y Gracie abandonando un fabuloso banquete en el que la mesa del buffet muestra toda clase de exquisiteces. Se pasa a un pequeño y modesto apartamento fuertemente iluminado. George se encuentra sentado junto a una sencilla mesa de cocina, cubierta con un mantel a cuadros. Gracie saca un bizcocho Sharp o un pastel de queso o una empanada del congelador de su viejo frigorífico y lo coloca sobre la mesa. Ambos lucen todavía sus atuendos de etiqueta. Se miran sonrientes a los ojos con afecto, amor y comprensión. 2 personas en perfecta sintonía. Se disuelve la escena con estas palabras sobre un fondo negro. A veces lo único que hace falta es un pastel Sharp. No se pronunciaba ni una sola palabra en todo el spot. Con este spot habían ganado un Clio, al igual que con el profesor de los cereales Sharp, acogido en el sector como el anuncio más responsable jamás creado con vistas a la programación infantil. Vic y Roger lo habían considerado su éxito más resonante, pero ahora el profesor de los cereales Sharp había regresado y se había convertido para ellos en una pesadilla. Interpretado por un actor de carácter de edad madura, el profesor de los cereales Sharp era un moderado anuncio audazmente adulto en un mar de ágiles anuncios infantiles que vendían chicles, juguetes de aventuras, muñecas, historietas ilustradas y cereales de la competencia. El anuncio mostraba un aula vacía de 4º o 5º grado, una escena con la que los telespectadores de la mañana del sábado de La Hora de Bugs Bunny, Roadrunner y la pandilla de Drag podían identificarse fácilmente. El profesor de los cereales Sharp vestía de traje de calle, un jersey de cuello de pico y una camisa con el cuello desabrochado. Tanto por su aspecto como por su forma de hablar resultaba ligeramente autoritario. Vic y Roger habían hablado con algo así como 40 profesores y media docena de psiquiatras infantiles y habían descubierto que esta era la clase de modelo paternal con el que más a gusto se sentían los niños y que solo muy pocos de ellos conocían en sus hogares. El profesor de los cereales aparecía sentado sobre el escritorio del maestro, sugiriendo una cierta campechanía. El alma de un verdadero amigo, oculta bajo el traje de tweed verde gris, podía suponer el joven telespectador. Pero hablaba despacio y con voz grave. No mandaba, no apabullaba, no halagaba. No engatusaba ni hacía elogios. Hablaba a los miles de telespectadores del sábado por la mañana que lucían camisetas, tragaban cereales y contemplaban dibujos animados como si estos fueran personas reales. Buenos días, niños, decía serenamente el profesor. Este es un anuncio de cereales. Escuchadme con atención, por favor. Yo sé mucho de cereales porque soy el profesor de los cereales Sharp. Los cereales Sharp, Twinkles, Cocoa Bear, Bran 16 y Sharp All Grain Blend son los cereales de mejor sabor en Norteamérica y son muy buenos para vosotros. Un momento de silencio y después el profesor de los cereales Sharp sonreía. Y cuando sonreía, sabías que en él se encerraba el alma de un auténtico amigo. Creedme porque lo sé. Vuestra madre lo sabe y he pensado que a vosotros también os gustaría saberlo. En ese momento, aparecía en el anuncio un joven que le entregaba al profesor de los cereales Sharp una escudilla de Twinkles o de Cocoa Bears u otra especialidad. El profesor de los cereales Sharp empezaba a comer y después miraba directamente a todas las salas de estar del país diciendo: no, eso no tiene nada de malo. Al viejo Sharp no le había hecho demasiada gracia esta última frase ni la idea de que alguna variedad de sus cereales pudiera tener algo de malo. Al final,
Vic y Roger le habían convencido, pero no con argumentos racionales. La creación de anuncios no era una tarea racional. Hacías a menudo lo que te parecía adecuado, pero ello no significaba que pudieras comprender por qué. La creación de anuncios no era una tarea racional. Hacías a menudo lo que te parecía adecuado, pero ello no significaba que pudieras comprender por qué te parecía adecuado. Tanto Vic como Roger consideraban que la frase final del profesor poseía una fuerza que era a un tiempo sencilla y enorme. Viniendo del profesor de los cereales, era la certeza final y total, un seguro completo. Daba a entender que nunca te haría daño. En un mundo en el que los padres se divorciaban y en el que los chicos mayores te pegaban a veces una paliza sin ninguna razón lógica, en el que el equipo rival de la liga infantil te arrebataba la pelota cuando la lanzaban, en el que los buenos no siempre ganaban, como en la televisión, y en el que no siempre te invitaban a una buena fiesta de cumpleaños, en un mundo en el que había tantas cosas que tenían algo de malo, siempre había Twinkles y Cocoa Bears y All Grain Blend, y siempre tendrían un buen sabor. No, eso no tiene nada de malo. Con un poco de ayuda por parte del hijo de Sharp, más adelante, decía Roger, hubieras podido creer que el anuncio lo había forjado y escrito el propio muchacho. La idea del profesor de los cereales fue aprobada y saturó la televisión de la mañana del sábado y otros programas semanales emitidos conjuntamente por varias cadenas, tales como Las Sendas Siderales, La Norteamérica de Archie, Los Héroes de Hogan y La Isla de Gilligan. Los cereales Sharp experimentaron un aumento de ventas muy superior al del resto de los productos Sharp, y el profesor de los cereales se convirtió en una institución norteamericana. Su consigna de "no, esto no tiene nada de malo" se convirtió en una de aquellas frases nacionales que significaban más o menos "no se preocupe" o "quédese tranquilo". Cuando Vic y Roger decidieron establecerse por su cuenta, observaron estrictamente las reglas del juego y no se pusieron en contacto con ninguno de sus antiguos clientes hasta haber cortado oficial y amistosamente todas sus relaciones con la agencia Ellison. Los primeros 6 meses que pasaron en Portland fueron para todos ellos un terrible y angustioso periodo. Tad, el hijo de Vic y Donna, solo tenía 1 año. Donna, que echaba espantosamente de menos Nueva York, se mostraba alternativamente malhumorada, irritable o simplemente asustada. Roger tenía una antigua úlcera, una herida de combate que databa de sus años en las guerras publicitarias de la Big Apple. Y cuando él y Althea perdieron a su hijo, la úlcera volvió a enconarse, convirtiéndole en un asiduo devorador de geluciles en el retrete. Althea reaccionaba todo lo bien que podía dadas las circunstancias, pensaba Vic. Fue Donna quien le comentó que el único trago flojo de Althea antes de cenar se había convertido en 2 tragos antes y 3 después. Ambos matrimonios habían pasado sus vacaciones en Maine por separado y juntos. Pero ni Vic ni Roger se habían percatado de la cantidad de puertas que se les cierran al principio a las personas que vienen a establecerse desde fuera del estado, como dicen los naturales de Maine. Se hubieran hundido, sin duda, como Roger señaló, si el viejo Sharp no hubiera decidido seguir con ellos. En la sede central de la empresa en Cleveland, las posiciones habían experimentado un irónico y brusco cambio. Ahora era el viejo el que deseaba seguir con Vic y Roger, y era el chico, que ahora tenía 40 años, el que deseaba echarlos por la borda, arguyendo con cierta lógica que sería una locura encomendar sus campañas a una agencia de publicidad de 3 al cuarto, situada a 1000 kilómetros al norte del pulso vital de Nueva York. El hecho de que AdWorks estuviera afiliada a una empresa de análisis de mercados de Nueva York no significaba nada para el chico, de la misma manera que tampoco había significado nada para las otras empresas cuyas campañas habían organizado en años anteriores. Si la lealtad fuera papel higiénico, había dicho Roger amargamente, nos iba a resultar difícil limpiarnos el trasero, amigo. Pero había venido la Sharp, proporcionándoles los beneficios que tan desesperadamente necesitaban. No las apañamos con una agencia publicitaria de la ciudad durante 40 años, dijo el viejo Sharp. Y si estos 2 muchachos se quieren largar de esta ciudad maldita, con ello demuestran simplemente que tienen sentido común. Y no hubo más. El viejo había hablado. El chico se calló.
Y en el transcurso de los últimos 2 años y medio, el tirador de precisión de pastelillos había seguido disparando. George y Gracie habían seguido comiendo pasteles Sharp en su modesto apartamento y el profesor de los cereales Sharp había seguido diciéndoles a los chicos que aquello no tenía nada de malo. De la producción efectiva de los spots se encargaban unos pequeños estudios independientes de Boston. La empresa de análisis de mercados de Nueva York había seguido desarrollando su labor con eficacia y 3 o 4 veces al año Vic o Roger volaban a Cleveland para consultar con Sharp y su chico, un chico cuyas sienes eran ahora decididamente grises. Todo el resto de las relaciones cliente-agencia tenían lugar a través del correo de los Estados Unidos y de Ma Bell. El sistema tal vez fuera extraño y era ciertamente incómodo, pero parecía funcionar bien. Pero entonces aparecieron los Red Raspberry Singers. Vic y Roger conocían, como es lógico, desde hacía algún tiempo, la existencia de los Zingers, pese a que estos hacía apenas 2 meses que se habían introducido en el mercado general, en abril de 1980. Casi todos los cereales Sharp estaban ligeramente endulzados o no lo estaban en absoluto. El All Grain Blend, el producto con el que la Sharp había entrado en el campo de los cereales naturales, había alcanzado un éxito considerable. No obstante, los Red Raspberry Zingers estaban destinados a un sector del mercado aficionado a lo dulce, a aquellos consumidores de cereales preparados que compraban productos como Count Chocula, Frankenberry, Lucky Charms y otros ya endulzados para el desayuno y que ocupaban un lugar intermedio entre los cereales y los dulces. A finales de verano y principio de otoño de 1979, los Zingers habían sido sometidos con éxito a pruebas de mercado en Boise, Idaho, Scranton, Pensilvania y en Bridgestone, la ciudad de Maine en la que Roger había fijado su residencia. Roger le había dicho a Vic con un estremecimiento que no permitiría que las gemelas se acercaran a ellos ni con una pértiga de 3 metros. Si bien se había mostrado complacido cuando Althea le había dicho que las chiquillas los habían pedido con entusiasmo al verlos expuestos en los estantes del mercado de Goodyear. Eso lleva más azúcar que cereales y parece una tea encendida. Vic había asentido y había replicado inocentemente sin el menor sentido de la profecía. La primera vez que vi una de aquellas cajas me pareció que estaba llena de sangre. Bueno, pues, ¿qué piensas?, repitió Roger. Se había comido la mitad del bocadillo mientras Vic revisaba en su mente toda aquella desdichada sucesión de acontecimientos. Cada vez estaba más convencido de que en Cleveland el viejo Sharp y su maduro chico estaban tratando de nuevo de liquidar al mensajero a causa del mensaje. Supongo que será mejor que lo intentemos. Roger le dio unas palmadas en el hombro. Menos mal, dijo. Ahora termina de comer. Pero Vic no tenía apetito. Ambos habían sido invitados a trasladarse a Cleveland para asistir a una reunión de emergencia que iba a tener lugar 3 semanas después de la fiesta del 4 de julio. Muchos de los jefes y ejecutivos regionales de ventas de la Sharp estaban de vacaciones y haría falta por lo menos ese tiempo para reunirlos. Uno de los temas del programa tenía que ver directamente con la AdWorks, una evaluación de nuestras relaciones hasta estos momentos, se decía en la carta, lo cual significaba, según suponía Vic, que el chico estaba aprovechando el desastre de los Zingers para librarse finalmente de ellos. Aproximadamente 3 semanas después de la introducción de los Red Raspberry Zingers en el mercado nacional, respaldados con entusiasmo, no exento de seriedad, por el profesor de los cereales Sharp. No, eso no tiene nada de malo. La primera madre había llevado a su hija al hospital casi al borde de un ataque de histerismo y en la certeza de que la niña estaba sufriendo hemorragias internas. La chiquilla, víctima de algo tan benigno como un virus de escasa peligrosidad, había vomitado lo que su madre había supuesto en un primer tiempo que era una enorme cantidad de sangre. No, eso no tiene nada de malo. Eso había ocurrido en Iowa City. Al día siguiente se habían registrado otros 7 casos y al otro 24. En todos los casos, los padres de los niños aquejados de vómitos y diarreas habían trasladado a sus hijos a toda prisa al hospital, en la creencia de que estaban sufriendo hemorragias internas, tras lo cual los casos se habían multiplicado, primero cientos y después miles. En ninguno de los casos, los vómitos o la diarrea se habían debido a los cereales, pero ello fue generalmente pasado por alto en medio del creciente furor. No, eso no tiene nada de malo en absoluto.
Los casos se habían extendido desde el oeste al este. El problema era el colorante comestible que confería a los Singers su llamativo color rojo. El colorante era inofensivo en sí mismo, pero eso también había sido pasado en buena parte por alto. Algo había fallado y, en lugar de asimilar el colorante rojo, el cuerpo humano se limitaba simplemente a dejarlo pasar. El colorante defectuoso solo se había utilizado en una partida de cereales, pero había sido una partida colosal. Un médico le había dicho a Vic que, si un niño hubiera muerto tras ingerir una gran escudilla de Red Raspberry Singers y le hubieran practicado la autopsia, su tubo digestivo hubiera mostrado un color rojo tan intenso como el de un semáforo en rojo. El efecto era estrictamente transitorio, pero eso también había sido pasado por alto. Roger quería que cayeran disparando todas sus armas en caso de que tuvieran que caer. Había propuesto la celebración de maratonianas reuniones con los de la Image Eye de Boston, que eran los que se encargaban de la realización efectiva de los spots. Quería hablar personalmente con el profesor de los cereales Sharp, el cual se había identificado tanto con su papel que estaba mental y emocionalmente destrozado por lo que había ocurrido. Y después deseaba trasladarse a Nueva York para hablar con los especialistas en marketing. Y lo más importante, iba a hacer las casi 2 semanas en el Ritz-Carlton de Boston y en el Plaza de Nueva York. 2 semanas que Vic y Roger iban a pasar colaborando estrechamente en la asimilación de la información de que disponían y devanándose los sesos en busca de alguna idea genial como en los viejos tiempos. Lo que Roger esperaba que surgiera de ello era una campaña de rebote que dejara boquiabiertos tanto al viejo Sharp como al chico. Se presentarían con unos planes de batalla destinados a invertir los efectos de la hecatombe de los Singers. Esa era la teoría. En la práctica, ambos se daban cuenta de que sus posibilidades eran tan remotas como las de un lanzador de béisbol que se dispone deliberadamente a efectuar un lanzamiento fallido. Vic tenía otros problemas. En el transcurso de los últimos 8 meses había advertido que él y su mujer se iban distanciando lentamente. La seguía queriendo y casi idolatraba a Tad, pero las cosas habían pasado de una situación mediocre a una situación mala. Y él intuía que le esperaban cosas y momentos peores, justo allá, en el horizonte tal vez. Este viaje, una gran gira de Boston a Nueva York y Cleveland, precisamente en la que hubiera tenido que ser su temporada en casa, su temporada de hacer cosas juntos, tal vez no fuera una idea demasiado acertada. Últimamente, cuando contemplaba el rostro de su mujer, advertía una extraña expresión furtiva por debajo de sus planos, ángulos y curvas. Y la pregunta acudía sin cesar a su mente en las noches en que no podía conciliar el sueño, noches que eran más frecuentes de un tiempo a esta parte. ¿Tendría ella un amante? Desde luego ya no solían acostarse juntos como antes. ¿Lo habría hecho? Esperaba que no. Pero, ¿qué pensaba él, en serio? Diga la verdad, señor Trenton, si no quiere verse obligado a pagar las consecuencias. No estaba seguro. No quería estar seguro. Temía que en caso de estar seguro su matrimonio se viniera abajo. Estaba todavía completamente enamorado de ella. Jamás había considerado siquiera la posibilidad de una aventura extraconyugal y podía perdonarle muchas cosas, pero no que le pusiera cuernos en su propia casa. A nadie le gusta llevar cuernos. Te crecen las orejas y los niños se burlan por la calle del hombre ridículo. ¿Cómo? Dijo Vic, emergiendo de su meditación. Se me ha escapado lo que estabas diciendo, Roger. He dicho estos malditos cereales rojos. Fin de la cita. Palabras textuales. Ya, dijo Vic. Brindaré por eso. Roger levantó su jarra de cerveza. Hazlo, dijo. Y Vic lo hizo.